Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos la gracia de entrar en un terreno sagrado, el corazón de una vocación. Cada historia vocacional es un misterio donde Dios escribe con ternura, paciencia y sorpresa. Hoy nos acompaña un sacerdote cuya vida es testimonio de fe, de búsqueda y de entrega. Tenemos el honor de tener al reverendo padre Juan Eduardo Rodríguez, párroco de Santa Margarita de Escocia, aquí en la ciudad de Reading. Padre Eduardo, muchas gracias por regalarnos este momento y permitirnos escuchar cómo Dios ha ido tejiendo su historia. Bienvenido, unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por la invitación a compartir esta entrevista, especialmente en este año en el cual la diócesis de Allentown está incentivando lo que es las vocaciones por el 65 aniversario de la fundación de la diócesis de Allentown. Para mí es un honor. Muchas gracias al Comité de las Vocaciones de la Iglesia de San Pedro, en la persona del señor Waldo y la señora Esperanza. Así que vamos a compartir esta entrevista, este diálogo vocacional. Así que nada, manos a la obra y bienvenidos aquí a nuestra iglesia de Santa Margarita de Escocia en la ciudad de Reading. Padre Eduardo, ¿qué le parece si comenzamos por el principio? Por esas raíces que sostienen toda vocación. ¿Dónde nació usted y cómo describiría el ambiente comunitario y familiar en el que usted creció? Bueno, yo nací en República Dominicana y la comunidad en la cual crecí, una comunidad católica, allá sobre todo en Los Alcarrizos, en mi parroquia de San Antonio de Padua, y en mi familia, una familia de misa dominical, de rezo del rosario. También tengo una tía que es religiosa y que ella, podríamos decir, motivó lo que era mi vocación, ¿verdad? Desde muy joven. ¿Qué valores o enseñanzas usted recibió en el seno de su hogar que todavía lo acompañan? Bueno, sobre todo de mi padre, quien era una persona muy devota, de mucha fe. Aprendí de mi papá eso, o sea, el amor a Dios, también la devoción al Santo Rosario. Hasta el día de hoy siempre rezo el rosario en la tarde, a veces lo rezo con mi mamá por el teléfono, y creo que ese amor, esa devoción a la Virgen fue lo que más marcó, ¿verdad?, a mi vocación en el seno de mi familia. ¿Cuándo comenzó a sentir usted, aunque fuera de manera muy discreta, que Dios lo llamaba a algo más? Bueno, cuando yo estaba en 8º grado, conocí a los padres salesianos a través de un familiar mío que también estuvo asistiendo a los campamentos de discernimiento vocacional. En mi parroquia yo en ese momento era monaguillo, pero donde más se llamó la atención a la vocación sacerdotal fue con los padres salesianos. Hasta participé en todas las, podríamos decir, etapas hasta que llegó el momento de tomar la decisión, pero nada, seguí en el bachillerato, en la high school, y esperando, ¿verdad?, a terminar la educación de la high school para luego tomar una decisión también. Cuando era joven, ya digamos 17, 18 años, terminando la high school, mi tía, que es religiosa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, me invitó a que fuera a un campamento vocacional de un fin de semana con los padres paules. Ella quería que yo fuera también sacerdote de los paules. En mi comunidad
también son religiosos, sacerdotes de la comunidad de San Miguel Arcángel, que vinieron hace unos años atrás desde Polonia, y también con ellos hubo ese acercamiento para el discernimiento vocacional. Creo que fue ahí que comenzó el discernimiento, desde joven, de adolescente y ya en otra etapa. Y durante su juventud, ¿usted fue miembro de alguno de los grupos parroquiales en su parroquia? Bueno, sí, yo estuve en todos los grupos parroquiales, como le dije, monaguillo, lector, en el coro, la pastoral juvenil, catequista, también director, podrían, como dice, de pastoral a nivel lo que era de esa, ¿cómo se dice?, zona pastoral en la cual está la comunidad de los Alcarrizos, la iglesia de San Antonio. Sí. Padre, a usted se le da muy bien el canto en general y en especial el canto litúrgico. Cuéntenos cómo descubrió y cómo cultivó ese talento. Bueno, a mí me gusta cantar. Yo no sé nada de música, sobre todo en el seminario. Para mí era bastante difícil, o sea, porque la mayoría de los seminaristas tienen educación de aquí, de los Estados Unidos, y aquí enseñan, ¿verdad?, en la escuela a saber leer, aunque sea un poco de música. Para mí, la música escrita lo veo como si fueran jeroglíficos o caracteres chinos o japoneses o árabes. Pero si yo escucho, yo puedo, ¿verdad?, seguir la melodía y eso. Allá en mi parroquia de San Antonio siempre estuve involucrado en lo que era al principio como monaguillo, y también el coro de los niños de la misa de los sábados. Por ahí comenzó, que teníamos a una señora encargado, y luego vino otra, una monja, luego un ex seminarista, y así sucesivamente. Siempre he encontrado en esto del canto personas que me han sabido acompañar, sobre todo con paciencia, con lo que es la música, la guitarra o los instrumentos. Volviendo a los campamentos de discernimiento, los retiros, ¿qué emociones recuerda de esos primeros años de discernimiento? ¿Alegría, un poco de aprensión, resistencia, sorpresa, temor? Bueno, alegría, sobre todo en los campamentos con los padres salesianos de Don Bosco. Era algo emocionante, un fin de semana, era en las montañas, en lo que se llama Jarabacoa. Íbamos de la capital en una camioneta doble cabina, el grupo de muchachos, y luego en la ciudad de La Vega nos encontrábamos con los otros y subíamos todo en un autobús. Todavía recuerdo emocionante, ¿verdad?, como año tras año volvernos a encontrar con los muchachos de otro pueblo, como de Santiago, de San Francisco de Macorís, y era emocionante, las caminatas, las misas, las oraciones, las comidas, el baño en el río, y la espiritualidad, sobre todo de los padres salesianos, que hasta el día de hoy en mis oídos sigue resonando el himno de la congregación de los salesianos. Y sobre todo ya de adulto, yo una vez volví allá a la casa de retiro en Pinal Quemado, al pie de la famosa montaña que muchos dominicanos conocen, el Mogote, y es un lugar maravilloso, y fue para mí emocionante ya de adulto volver a caminar por esos pasillos, por esos senderos de la casa de retiro que tienen allí los salesianos. Sí, alegría y añoranza. ¿Y qué habrá pasado, verdad?, con esos muchachos, con esos niños que, como yo, iban año tras año. Pero yo no volví a tener contacto después con ninguno de ellos, pero espero que tal vez uno de ellos sea sacerdote, así como yo ahora. Padre Eduardo, usted nos compartió que sus raíces están en República Dominicana y sin embargo hoy se encuentra en los Estados Unidos. Es decir, tuvo una experiencia de migración. Y como sabemos, la migración transforma,
reconstruye y también abre caminos inesperados. ¿Qué significó para usted emigrar a los Estados Unidos y cómo influyó ese cambio en su vida espiritual? Bueno, cuando uno le toca emigrar, ¿verdad?, a los Estados Unidos o cualquier otro país, dejando su país de origen, dejando su gente, su comunidad sobre todo, en la cual uno está muy comprometido, sobre todo con el trabajo pastoral. Yo en mi parroquia de los Alcarrizos, allá la parroquia de San Antonio de Padua, aquí mismo llegan personas de los Alcarrizos que se recuerdan de mí cuando muchacho, cuando ya de adolescente, de adulto, sirviendo allá en la parroquia, involucrado en todo, podríamos decir. Llegar acá y verdaderamente es un choque, ¿verdad? Llegar a tan solo a ocupar un asiento, participar de la misa como cualquier otro mortal, como cualquier otro feligrés, sabiendo que puede ayudar, colaborar, servir en cualquier actividad litúrgica. Y nada, al principio fue un poco difícil. Yo llegué a Allentown, allá está la parroquia de Sagrado Corazón, que era la que nos quedaba más cerca. Con mi hermana asistíamos a la misa dominical. En ese momento era el padre John Gravis, el pastor de la iglesia de Sagrado Corazón. Recuerdo también a una señora que se llama Miriam, encargada de la catequesis, el diácono Saúl Hernández, su esposa también Luz Esther. Y nada, quise involucrarme en la parroquia de Sagrado Corazón, pero no se pudo. En ese momento abrieron en la comunidad hispana en la iglesia de San Pablo, en la parte sur de Allentown, y nada, ahí con una hermana Soledad Santo, y también estaba otra señora, no recuerdo ahora mismo su nombre, esposa de uno de los diáconos, encargada de la comunidad hispana a nivel de la diócesis de Allentown. Y nada, ahí me involucré en lo que es los lectores, en el coro, y así, gracias a Dios, me fui integrando a la vida pastoral y litúrgica en esa parroquia de San Pablo, en Allentown, y sirviendo a la diócesis de Allentown. Bueno, antes de entrar al seminario, estuve sirviendo en la iglesia de San Pablo, en Allentown, sobre todo en lo que tenía que ver con los lectores, el coro, también responsable, podríamos decir, de la comunidad hispana, en todo lo que tenía que ver con las actividades litúrgicas, allá acompañando al padre en ese momento, Monseñor Sobiesa, que murió recientemente. Luego tuvimos al padre Andy Geringer, que es ahora, ¿verdad?, pastor de Holy Infancy. Y después tuvimos al padre Michael Mullen, también ayudándole, asistiéndole en todo lo que era las actividades litúrgicas, actividades sociales, mismo de la parroquia de San Pablo allá en Allentown, y también involucrado asistiendo a lo que era la oficina de asuntos hispanos con mi amiga del alma Bernarda Liriano. Siempre muchas actividades con ella, y todo eso, ¿verdad?, produjo, ¿verdad?, que ese discernimiento y también ese deseo de servir más a la comunidad, viendo sobre todo la necesidad de nuestra diócesis de Allentown, una diócesis donde la población hispana es verdaderamente significante en comparación, ¿verdad?, con otras poblaciones, digamos, que hay, pero tan solo tenemos, en ese momento teníamos solo al padre Ángel García. Ahora estoy yo y también está el padre Miguel Ramírez, y creo, ¿verdad?, que hay un joven que se prepara, dominicano también de la iglesia de San Pablo, gloria a Dios, que está en formación, y tenemos otro que colombiano, se llama Esteban. A Esteban yo recuerdo verlo cuando era un bebé
con su mamá yendo a la iglesia de Sagrado Corazón en el cochecito y todo. Y para mí es una alegría ver que Esteban, ¿verdad?, a quien conozco desde que era un bebé, y a su mamá, a su papá, a toda su familia allá en Allentown, que hoy también esté discerniendo el llamado, la vocación al sacerdocio. Padre, después de todas estas influencias, por ejemplo, su tía religiosa, el servicio dentro de la parroquia, la comunidad, ¿cuál fue el momento concreto en que usted dijo, sí, quiero responder al llamado de Dios? Bueno, como le dije, ver la necesidad, sobre todo en esta comunidad de Allentown, la diócesis de Allentown, de que no había sacerdotes hispanos, ¿verdad? Al principio yo lo que quería era ser diácono permanente, pero en el discernimiento poco a poco comprendí, yo no sabía en ese momento que para ser diácono permanente había que estar casado, pero también después, estando en el seminario, conocí a diáconos permanentes que no estaban casados. Cada diócesis, podríamos decir, conferencia de obispos, como aquí de Pensilvania, la conferencia también de obispos de los Estados Unidos, abarca todo, ¿verdad?, los obispos, pero cada estado tiene una conferencia. Entonces, creo que se dice así, y cada conferencia tiene también sus propios criterios para eso del discernimiento vocacional con respecto a los diáconos. Yo conocí un diácono de California que él no estaba casado y ya tenía muchos años siendo diácono, pero después discernió completar y ser ordenado sacerdote. Pero al principio era eso, yo quería ser diácono, viendo la necesidad que había también en mi comunidad, en San Pablo, en Allentown. Y cuéntenos, padre, ¿cómo reaccionaron sus padres, sus hermanos y amistades cuando usted les compartió la decisión de seguir el camino sacerdotal? Bueno, yo recuerdo esa mañana cuando hablé con mi mamá y mi papá por teléfono, todavía estaban en República Dominicana, estaban en proceso de venir, ¿verdad?, para acá ya definitivamente. Y nada, mi mamá me dijo, yo sabía lo que tú me ibas a decir. Mi papá también, muy, como le dije, una persona de mucha fe, me apoyó en todo momento, sobre todo en el tiempo que estuve en el seminario. Mi papá estuvo con vida, siempre estuvo apoyándome con sus oraciones, también apoyándome también como podía, ¿verdad?, en todo lo que necesitaba para poder estar en el seminario. También de mi familia. Yo he encontrado apoyo en toda mi familia, mi familia y mis amistades también que me conocen, también era algo que se veía venir, que había, debemos decir, esperado mucho tiempo, pero es algo que se dio porque, como dice la famosa frase, el tiempo de Dios es perfecto. Háblenos ahora un poco sobre su formación en el seminario, ese crecimiento interior. La primera pregunta que se nos antoja aquí es, ¿fue fácil el seminario? Bueno, el seminario no fue nada fácil para mí, sobre todo con la situación del idioma, que siempre fue y ha sido un desafío en todo esto, el idioma inglés. Aunque yo había estudiado inglés supuestamente en República Dominicana, tomando cursos y esto, pero aquí también seguí tomando cursos en Allentown, también en el seminario seguí tomando clases de inglés y ESL, pero gracias a Dios al principio me enviaron al seminario en Boston,
bien lejos de acá, en un seminario para vocaciones tardías, para personas adultas, el seminario San Juan 23, y allí estuve 2 años. Allí tuve también mucha ayuda con lo que es el inglés. Estuve asistiendo a clases en una universidad allá, y también luego tuve un profesor particular, y luego me transfirieron a Maryland, al seminario Mount St. Mary, y allá en Maryland teníamos, o tienen, ¿verdad?, todavía un excelente programa de ESL. Yo creo que si hubiera llegado allí desde un principio, no es que en Boston no sea bueno, pero en Mount St. Mary, en Maryland, el programa es muy personificado, podríamos decir, dependiendo la necesidad o la carencia o lo que fuera, o el nivel en el que llega el seminarista de su país de origen, porque no tan solo trabajan con hispanos, también con asiáticos, con africanos, con árabes también, que han tenido formación en Mount St. Mary, y nada, y sobre todo esto, fue un gran desafío, sobre todo. Pero gracias a Dios, y tengo que decirlo, que con las profesoras que tuve de ESL, Caroline, Lisa, también Beth, maravillosas. Si no hubiera sido por ellas, yo no hubiera estado aquí en realidad. Todavía yo recuerdo a mis profesoras hablándome ahí al oído, y Caroline fue la que descubrió que yo tenía problemas de audición, y que por eso yo no aprendí a pronunciar bien las palabras, porque el que no escucha no aprende. Ahora, en la parte espiritual, durante los años de seminario, ¿alguna persona, ya sea un formador, sacerdote, que para usted fue un apoyo fuerte y seguro en este camino de seminario? Bueno, en el seminario yo tuve un director espiritual, el padre José. También tuve al principio el acompañamiento de el padre Esposito, que ahora es obispo en la arquidiócesis de Washington, pero también mi advisor, Monseñor Frontero, una persona excelente que me acompañó también, Monseñor Baker, que ahora es el pastor de la iglesia St. Thomas More, el hermano de padre Baker aquí en San Pedro. Yo recibí mucho apoyo de él, y también, como dije ya, aunque ella fue mi profesora de ESL, en ella también yo encontré mucho apoyo en mi profesora Caroline Purser. Así que durante mi formación en el seminario también, mi director espiritual en Allentown, el padre Andy Geringer. Yo siempre he dicho, el padre Geringer tuvo más interés que yo en mi formación, en mi vocación, porque él siempre empujando. También al principio tuve la ayuda y el acompañamiento del padre George Winnie, a quien recuerdo con mucho cariño durante el discernimiento antes de entrar al seminario. ¿Cuándo y dónde fue su ordenación sacerdotal? ¿Cómo vivió ese momento? ¿Alguna anécdota, algún recuerdo en particular? Bueno, mi ordenación sacerdotal tenía que haber sido en el 2020, pero por la pandemia y otras cosas que se dieron, estuve en espera. Se dio la necesidad de que se me ordenara antes de las fechas acostumbradas aquí en la diócesis de Allentown, como va a ser próximamente cuando vean este video. Aquí en la diócesis de Allentown siempre se hace la ordenación el primer sábado de junio, entonces a mí me ordenaron el 6 de enero del 2021, dado la necesidad que había en la parroquia de San Pedro, porque Monseñor estaba solo, dada la situación de que el padre Zambelli había salido del ministerio en ese momento. Entonces fue algo que me llamaron, ¿quieres ser ordenado para servir a la parroquia de San Pedro? Bueno, yo dije que sí, y en medio de la pandemia,
2021, prepararse así en una fecha tan especial, el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, de la Epifanía del Señor, con todas las restricciones que había en ese momento, usando mascarilla, distanciamiento, no pudo haber muchas personas por esto, también en la primera misa, y sobre todo esto, celebrar la ordenación en medio de la situación de la pandemia. Pero qué alegría, ¿verdad?, haber sido ordenado y haber sido asignado a la iglesia de San Pedro bajo la dirección y compañía de Monseñor Úrsula y todo el staff de la parroquia de San Pedro. Mirando su trayectoria, su año diaconal, sus primeras asignaciones en San Pedro y en los últimos 3 años como pastor aquí en Santa Margarita de Escocia, Padre Eduardo, ¿cuáles han sido las mayores bendiciones y también los desafíos más fuertes en el ministerio? Bueno, cuando era diácono estuve asignado a la iglesia de St. Mary en Douglasville. Ahí llegó la pandemia y todo el mundo para su casa. Luego, cuando se relajaron un poco más la situación, como diácono me asignaron a la iglesia de Sagrado Corazón en Bethlehem. Ahí estuve hasta el momento de mi ordenación sacerdotal y asignado a la iglesia de San Pedro en el 2021. Fue una gran bendición, sobre todo para mí, compartir con la comunidad hispana, servir a la comunidad hispana bajo la dirección, ¿verdad?, de Monseñor Úrsula y todo el equipo y todo el staff y todas las personas, los grupos apostólicos, movimientos, una iglesia viva aquí, ¿verdad?, en San Pedro, sobre todo. Eso marcó bastante hasta el día de hoy. También mi forma, ¿verdad?, de cómo desenvolverme en el ministerio como sacerdote. Y cuando se me presentó, ¿verdad?, la oportunidad que me dio la diócesis de ser asignado como administrador al principio y luego como pastor de esta iglesia de Santa Margarita, otra comunidad fuerte, vibrante de nuestra comunidad de Reading, que estuvo anteriormente dirigida por el padre Ángel García por mucho tiempo y por el padre John Given, y que la recibí del padre José. Fue una gran alegría ser asignado acá, y sobre todo creo que uno de los más grandes desafíos en mi asignación aquí en Santa Margarita fue la escuela de Santa Margarita. Como muchos saben, ¿verdad?, la situación de la escuela de Santa Margarita antes de yo llegara y años atrás, tomar la decisión de pedir al obispo que se cerrara la escuela de Santa Margarita. Creo que eso fue uno de los grandes desafíos y también responsabilidades a tomar en lo que ha sido mi asignación y también aquí en la iglesia de Santa Margarita y desde el momento en que fui ordenado para la diócesis de Allentown en el 2021. ¿Qué mensaje desea usted ofrecer a los jóvenes que sienten inquietud vocacional, pero no saben por dónde ni cómo comenzar a discernir? Bueno, a aquellos jóvenes o a aquellas personas adultas, ¿verdad?, como en mi caso, que sienten el llamado, el discernimiento al sacerdocio, o también puede ser al primer nivel, al grado sacerdotal, que es el diaconado. Hablar con su pastor o hablar con el director vocacional de la diócesis o con alguien, ¿verdad?, en su comunidad en la cual usted se sienta confiado para hablar sobre eso que siente, porque el Señor es el que llama. Uno puede, ¿verdad?, tener todo el deseo, pero en el proceso
es que con el acompañamiento de la iglesia, de la diócesis, del director vocacional, del director espiritual, del rector del seminario, de los profesores, de los supervisores, es que se va dando, ¿verdad?, ese discernimiento, esa vocación al sacerdocio, o como dije ya, al primer grado, que es el diaconado. Por otro lado, Padre, ¿qué les diría a los padres cuyos hijos expresan el deseo de servir a la iglesia como sacerdote o como personas consagradas? Bueno, yo le diría a los padres que apoyen a sus hijos en el discernimiento vocacional, especialmente la vida sacerdotal o consagrada o como religioso, porque los padres son muy importantes en todo este proceso, en que el joven encuentre apoyo, tanto espiritual, emocional, especialmente de sus padres. Hay padres, ¿verdad?, que quieren lo mejor para sus hijos y tal vez dirán, bueno, el sacerdocio estaría solo, con limitaciones. Sobre todo hay padres que se enfocan muchas veces en lo económico, pero nada, no enfocarse en esas cosas y apoyar a sus hijos en ese discernimiento vocacional que tienen en sus vidas. Padre Eduardo, muchísimas gracias por abrirnos su corazón y permitirnos caminar con usted por los senderos de su vocación. Su testimonio nos recuerda que Dios sigue llamando, sigue tocando puertas, sigue sembrando esperanza en su iglesia. Y a ustedes, a quienes nos acompañan, les invitamos a orar por las vocaciones y a apoyar a quienes buscan la voluntad de Dios en sus vidas. Padre, que el Señor lo bendiga y siga fortaleciendo su ministerio, y que nuestra Madre, la Virgen María, lo cubra siempre con su manto. ¿Algún mensaje de despedida, Padre? Bueno, muchas gracias, don Waldo, también a su esposa Esperanza, por esta entrevista para promover las vocaciones en nuestra comunidad de la diócesis de Allentown, en la iglesia de San Pedro. Quiero dejar con verdad un mensaje final, es que si siente el llamado, responda a ese llamado, aunque el tiempo de Dios es perfecto, pero como dice una anécdota del libro Salvando Miles de Almas, que es este libro de discernimiento vocacional, no es lo mismo, ¿verdad?, tomar una fruta del árbol a su tiempo que dejarla, ¿verdad?, que pase el tiempo, porque se puede deteriorar. Y la vocación es un fruto que hay que saberlo apreciar en su debido momento. Así que nada, confiar sobre todo en la gracia del Señor actuando, y si el Señor te llama, responde a ese llamado. No tengas miedo. El Señor te va a dar la gracia, ¿verdad?, necesaria para responder a esa llamada a la cual Él te hace, sea a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, o como un laico comprometido, o al matrimonio. El Señor va a dar la gracia. Yo recuerdo a una gran amiga mía, Ibelice, me dijo, Eduardo, el Señor te va a dar la gracia y no va a ser nada fácil, pero con su gracia todo es posible. Así que confíe en la gracia del Señor y que el Señor bendiga todas esas vocaciones que están ahí, ¿verdad?, creciendo, desarrollándose o inquietando ahí en lo más profundo del ser de cada uno de aquellos que puedan ver esta entrevista del equipo de las vocaciones de la Iglesia de San Pedro. Que el Señor me los bendiga.